Cuba denunció el miércoles un intento de infiltración con fines terroristas tras matar en aguas territoriales de la isla a 4 personas que viajaban en una lancha con matrícula estadounidense que, según La Habana, iban armadas. Otros 6 ocupantes de la embarcación resultaron heridos en un intercambio de disparos con guardias fronterizos cubanos, según el gobierno. Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada con matrícula de Florida FL7726SH transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. En la lancha fueron hallados fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, según precisa la nota. El incidente se produjo a 1 milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. Un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha estadounidense y desde la embarcación se abrió fuego contra los efectivos cubanos. Los miembros del grupo armado son cubanos residentes en Estados Unidos y la mayoría con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, según precisó el Ministerio del Interior. Además, se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones. 2 de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas sometidas a investigaciones penales y que son buscadas por las autoridades cubanas por su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos de terrorismo en Cuba o en otros países, según precisa la nota. En el enfrentamiento también resultó herido el comandante de la embarcación cubana, según informaron las autoridades. Después de que se reportara desde ayer por la noche esta información, el gobierno cubano ya confirmó que el miércoles por la mañana una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos, muy específico del estado de Florida, el número de la matrícula, por supuesto, lo tenemos, es FL7726SH. Es la lancha que ingresó a aguas territoriales cubanas hasta el copete de armas. Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior, esta embarcación se aproximó a 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones. Esto está muy cerca de Villa Clara y cuando las tropas guardafronteras se acercaron para identificarlos, pues los ocupantes de la lancha cometieron el error de su vida, abrieron fuego. Pensaron que como ellos eran pues un número que duplicaba a la Guardia Cubana, pues iban a poder asestarles ahí un golpe. No lo hicieron, hirieron a un comandante de la embarcación cubana, un herido. Del otro lado, pues estamos hablando de que 4 de los agresores fueron abatidos. Imagínense, hagan cuentas. Eran, por lo que se sabe, de los datos que se han confirmado hasta ahora, eran 5 soldados, 5 guardias costerizos pues, de la costa de Cuba, de los que estaban haciendo frente. Del otro lado, había 10 en total de lo que se tiene. Hay información que dice que fueron 15, pero bueno, se tiene conocimiento de 4 abatidos, 6 que quedaron lesionados. No pudieron contra ellos, y eso que llevaban armamento de alto poder directamente de Estados Unidos. No solamente el que portaban, sino el que iba a meter a la isla. Y las autoridades cubanas pues ya identificaron a los participantes, confirmaron. Todos son clásicos. Bueno, pues bien dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Yo se los he dicho, el peor enemigo de un latino a veces es otro latino. Muchos de los agentes de ICE son hispanos, por supuesto, que no niegan la cruz de la parroquia, que se les ve a leguas, así como a un servidor, pero pues imagínense cómo me quedaría a mí un uniforme de ICE, ¿no? Qué ridículo. Ridículo. Bueno, no hay peor
enemigo de un hispano que otro hispano. No hay peor enemigo de Cuba que un cubano de Florida. Esos son los que más odian a Cuba, empezando por Marco Rubio. Todos los detenidos eran cubanos residentes en Estados Unidos, del estado de Florida. Hasta ahora, pues hablamos, porque ya hay nombres de quienes eran: Amijail Sánchez González, Leordán Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Casteló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra, los que se han identificado hasta este momento. Sobre los primeros dos, el gobierno cubano ya de por sí tenía órdenes de búsqueda y captura por su participación en la promoción, planificación y financiamiento de actos de terrorismo. ¿De dónde viene esta lana? ¿De dónde sacaron las armas? ¿Quién los financió? ¿Quién los mandó? ¿Fue porque a ellos se les ocurrió esa mañana después de salir del McDonald's? Francamente lo dudo mucho. Uno de los fallecidos es Michel Ortega Casanova. Los otros 3 fallecidos, abatidos ayer, pues están en proceso de ser identificados aún. Todavía las autoridades cubanas detuvieron, además de esto, porque fíjense, no nada más era esto, los estaban esperando en tierra. ¿Quiénes? Bueno, ya hay detenidos. Duniel Hernández Santos, que supuestamente fue enviado desde los Estados Unidos para recibir a ese grupo armado. Él ya confesó su participación. Cuando revisaron la lancha, pues las autoridades incautaron, fíjense nada más lo que traían estos angelitos: fusiles de asalto, armas cortas, explosivos de todo tipo, incluso, bueno, pues se habla de armas de alto poder, explosivos, chalecos antibalas, mirillas telescópicas, uniformes de camuflaje. O sea, ¿a qué iban? Y del lado estadounidense, el cubano que más odia a Cuba, Marco Rubio, el secretario de Estado, pues ya dijo que van a investigar por su cuenta y que no van a basar sus conclusiones en lo que diga Cuba. Pero por supuesto, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Al final, pues los agarraron con las manos en la masa. Los duplicaban en número y no pudieron. Ojalá les quede claro ese mensaje a esos invasores. 2-1, con mejores armas, con más tecnología, y no pudieron. Fueron abatidos y el resto, pues ahí está. Marco Rubio dice que la embajada en La Habana ya está trabajando en el caso y que van a determinar si los involucrados eran ciudadanos estadounidenses o si eran residentes legales. Por supuesto, como misión imposible, ¿no? Ya salió a negar todo. Dice que el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo creen? Jamás serían capaces de algo así, digo. Por su parte, pues el presidente J.D. Vance ya se pronunció también sobre esto, dijo que ojalá no sea tan grave como temen, y el fiscal general de Florida también dijo en Fox News ayer que no se puede confiar en el gobierno cubano y que harán todo lo posible para hacer rendir cuentas a estos comunistas, es lo que dijo. Y para añadirle más capas a este asunto, el Kremlin ya también salió a opinar, ya dio su declaración sobre esto. El Kremlin dice sobre el incidente de la lancha en aguas cubanas fronterizas, los guardias fronterizos hicieron lo que debían de hacer. Nada más. Dmitry Peskov, que es el portavoz de Putin, dijo que los guardias fronterizos cubanos pues simplemente cumplieron con su deber. Eran invasores. ¿Qué esperaba Marco Rubio que hicieran? ¿Que los recibieran con flores? O sea, estos tipos, de verdad, me asombra la ligereza con la que muchos medios como la BBC tratan esto, ¿no? Cuba dice, digo, ahí están los cadáveres, los otros están en la cárcel, ahí están las armas, ahí está la lancha. Cuba dice, no es una confirmación, no, porque son comunistas, han de decir mentiras. Cuba dice que sus agentes costeros mataron a 4 tripulantes de una lancha civil de Estados Unidos por presunta infiltración con fines terroristas. Claro, Cuba dice, porque ¿cómo vas a decir terrorista a Estados Unidos? No te pases, si ellos serían incapaces de desestabilizar un país soberano o de secuestrar a un presidente. Hombre, pero ¿cómo se te ocurre hablar así? Por eso mejor dice, porque pues no le vamos a dar mucha credibilidad, ¿no? Pero la BBC lo reporta. Bueno, pues los detenidos ya confesaron que iban obviamente a cometer actos terroristas. ¿A qué más creen ustedes que iban con todos esos arsenales que llevaban ahí? Así que no hay nada más que discutir en esto. Lo único que le preocupó
precisamente a Rusia fue el aspecto humanitario. O sea, que los ciudadanos cubanos, mujeres y niños puedan satisfacer sus necesidades sociales. Pidió moderación para evitar más provocaciones. Cuba, hay que recordar que lleva mucho tiempo enfrentándose a estas intentonas de derrocar el gobierno cubano, invasiones, actos de violencia, todos pues provenientes del mismo lugar del país que mantiene un cerco contra la isla, a pesar de que la ONU pues ya ha votado unánimemente porque se levanten las sanciones, pero ahí lo tienen. El ejemplo más obvio de esto, de que se nos viene a la mente cuando estaba yo leyendo esta información, pues Bahía de Cochinos en el 61, ¿no? Cuando exiliados cubanos entraron por la CIA, intentaron invadir Cuba y pues al final fueron humillados en menos de 72 horas. Después de eso vinieron más intentonas en los 60s, todos los 60s, en los 70s. Yo creo que no acabaría de decirles aquí todas las operaciones encubiertas que paró el gobierno cubano del régimen estadounidense y bueno, pues hasta planes para asesinar incluso a Fidel Castro. Yo hice un video en su momento de eso, 169 intentos registrados que hay según un libro de un ex agente de la CIA estadounidense que documenta 169 intentos diferentes a lo largo del tiempo de asesinar a un jefe de Estado. Imagínense. Intentos de agencias de inteligencia estadounidense. Y después en las décadas siguientes pues siguió la estrategia de cambio. Pero bueno, pues el objetivo se mantuvo. Grupos como la Fundación Nacional Cubano-Americana pues han financiado muchísimo este tipo de intentos para ingresar con armas a la isla y con personas pues que ya han sido acusados, que tienen antecedentes. Intentos de introducir armas, equipos de comunicación, dinero para pues pagarles a grupos opositores internos para lucrar con la necesidad y ofrecerles dólares a cambio de su apoyo. Y bueno, pues aunque muchos de esos intentos no han llegado más que a este tipo de noticias como el que hoy estamos anunciando, pues siempre hay otro tipo de operaciones, ¿no? Algunas más sofisticadas que otras, pero nunca quitan el dedo del renglón. Lo interesante de esto, amigos, que estamos anunciando hoy es que el ejército estadounidense ha estado bombardeando el Caribe. Hay que acordarse de eso, de las embarcaciones pequeñas que según ellos pues han acusado de narcolanchas y no se explican, bueno, pues cómo un peñero, como un barco pescador podría llegar desde las costas de Venezuela hasta la costa estadounidense, pues con un solo motor y a gasolina, con un solo bidón. ¿Dónde metes la gasolina para recargar el motor? Y aunque llenaras la lancha entera de bidones, ¿dónde metes la droga entonces? No, simplemente no tiene pies ni cabeza. Digo, hace apenas unas semanas el presidente Trump, acuérdense que extendió una orden ejecutiva que autorizaba interceptar barcos pesqueros que se dirigían a Cuba, acusando a La Habana pues, de usar fuerza excesiva contra embarcaciones que entran en su territorio. Eso fue lo que dijo. Y es importante porque mientras Estados Unidos se arroga el derecho de interceptar barcos en aguas internacionales, pues ahora vean, Cuba es acusada de usar fuerza excesiva por defender sus propias aguas territoriales. De eso están acusando. Fíjense, el país de la democracia acusa al supuesto país dictador comunista de que usa fuerza excesiva pues por haber matado a 4 angelitos, que óyeme, pero se te pasó la mano. Lo único que hacían era llevar unos cuantos explosivos, mirillas, armas de alto poder. Digo, no era para tanto, ¿para qué los matas? Si esto hubiese pasado en Estados Unidos, pues Estados Unidos los hubiera recibido, les hubiera dicho levanten las manos, señor tiene derecho a guardar silencio, porque este es el país de la libertad. Mire, gusta una botellita de agua, cacahuates, ya comió, porque estaba muy feo el sol ahí. Tráele una Big Mac al señor, por favor. Ahorita vemos lo de su detención. Primero coma, porque sus derechos humanos son lo primero. Pero Cuba, fuerza excesiva, ¿no? Digo, me parece... El argumento de Marco Rubio, ¿no? Es simplemente insostenible. Otro punto que llama la atención, pues son los perfiles de los involucrados muy bien seleccionados, ¿no? Porque
ya hay confirmación del gobierno cubano de que la mayoría tiene antecedentes penales. O sea, es gente que incluso antes de salir de la isla, pues ya delinquía, ya asaltaba. Y si eso es cierto, pues entonces no estamos hablando de disidentes pacíficos, no son exiliados cubanos que quieren regalarle la democracia de Trump a la isla, ¿no? Al estilo Trump. Estamos hablando de personas delincuentes, de esos que tanto se queja supuestamente Trump y que ahora los está usando para mandarlos en una lancha rápida, armados hasta los dientes, con explosivos, y según las confesiones, pues iban a cometer actos de desestabilización. ¿Contra quién? Contra instalaciones turísticas, contra infraestructura civil, contra personas. Ahí ven ustedes, contra la pobre gente que está tratando de sortear las sanciones que le pone Estados Unidos todos los días contra el puestito de verduras. Ahora, la gran pregunta que nadie responde es, ¿quién financió a estas personas? Porque organizar una operación de este tipo, amigos, no es como comprar boletos de avión por internet. Una lancha rápida, armas largas, explosivos, chalecos tácticos, equipo militar, coordinación logística en tierra para recibir a este grupo, todo eso cuesta dinero. Y requiere contactos para que te den el armamento. Y si los involucrados tienen antecedentes penales, ¿cómo consiguieron las armas? No creo que hayan sido millonarios que pagaron por esto de su bolsillo, ¿eh? Entonces, ¿hubo financiamiento externo? ¿Hay algún grupo político en Miami o alguna agencia de inteligencia de los Estados Unidos detrás de estos pillos? Porque alguna organización con intereses pudo haberse querido meter en esto, ¿eh? No va a faltar quien diga, no, ya lo dijo J.D. Vance, no, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo se les ocurre que nosotros vamos a querer andar desestabilizando gobiernos extranjeros? Ni lo quiera Dios si somos el país de la libertad. Ni modo que seamos un país bananero que secuestra presidentes por la ley del más fuerte. No, nosotros somos democráticos. El gobierno cubano pues ya señaló que 2 de esos detenidos tenían ya de por sí orden de captura. Ahorita ya están cantando sus mejores éxitos ahí en una cárcel cubana, ¿eh? Se van a divertir mucho. Y eso significa pues que no era la primera vez que delinquían. Duniel Hernández Santos fue detenido ahí en tierra cubana. Repito, era la persona que supuestamente iba a recibirlos. O sea, ¿qué quiere decir? Que había una red de apoyo ya que intentaban tejer adentro de Cuba. O sea, no era un grupo que iba a llegar a actuar al azar. Ya tenían a alguien ahí esperándolos y luego de por sí de este tal Duniel a su vez se le iba a repartir ese armamento a otras personas. Ahorita ya les están poniendo el dedo. ¿A qué personas? ¿Dónde viven? Lo que también hay que considerar, amigos, pues es el contexto político actual, porque las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado congeladas desde hace tiempo, sobre todo desde que Trump revirtió el deshielo de Obama. Y ahora el bloqueo sigue más fuerte que nunca. Tiene a alguien que le está recordando al oído todos los días, hey, presidente, no se olvide de Cuba, hay que destrozar Cuba, hay que acabar con los cubanos, odio a los cubanos. Un cubano, su secretario de Estado, ¿no? Y bueno, pues el bloqueo sigue más fuerte que nunca ahora, las sanciones se han endurecido, Cuba enfrenta una crisis económica brutal, agravada por la pandemia, la falta de turismo. Ayer estaba yo leyendo una nota que me dio gusto. El gobierno de Mark Carney mandó $8 millones en ayuda alimentaria a Cuba. Me parece muy poco, francamente, pero es algo. Es algo y ojalá que eso se multiplique por 10 en los próximos meses. Ojalá, a mí me gustaría que fueran $80 millones, $1,000 millones, lo que fuera necesario, vaya. Digo, si se le ha dado a Ucrania una cantidad obscena de dinero, no veo por qué no a Cuba. Claro que a mí me haría sentir feliz saber que mis impuestos van para ayudar a nuestros hermanos cubanos y no a Volodymyr Zelensky para que se lo roben él y sus pillos. Entonces, bueno, pues yo creo que es momento de solidaridad, pero también hay que enviarles petróleo, por supuesto, porque ellos necesitan combustible y es la manera en la que Trump está intentando extorsionar a la isla
ya no sé qué más quieren de ellos, porque de verdad es destruirlos. Porque convertirlos en una base militar, a ver, ya se robaron Guantánamo a perpetuidad. Destruir su economía ya está destruida. ¿Qué es lo que quieren? Es la gula de robarse toda la isla. Recursos naturales no tiene Cuba, petróleo, litio, en abundancia, tierras raras, ¿no? Es la gula de destruir la isla, nada más. Y eso es malvado. Marco Rubio dijo pues que va a esperar a tener más información, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar? Sabiendo ya el historial que tiene este señor, pero bueno, pues por lo pronto así las cosas, un verdadero revés, amigos, el que ha dado el gobierno cubano el día de ayer. Saludos y bendiciones, hermano, desde Florida. Saludos, mi querido Carlos Pérez. Marco Rubio es el causante, por supuesto que sí. Digo, esto ya es personal, ¿eh? Es un tema de odio hacia su propia sangre, hacia el pueblo cubano, de un tipo, pues, de verdad tiene que ir al psicólogo a tratar sus traumas, que no los puede desquitar en una sociedad, pues, a la que él no conoce, porque... Pues imagínense, tiene un resentimiento por el hecho de que sus padres salieron de la isla bajo las circunstancias. Yo veía un meme que decía acerca de esto, ¿no? Déjenme ver si lo tengo por aquí, porque yo luego les guardo estas joyas cuando las veo en mi teléfono. Me acuerdo mucho de ustedes siempre y digo, esto se los voy a enseñar a mis amigos en alguna transmisión. Pero al final lo que demostraba ese meme, pues es el hecho de que pues había un resentimiento, pues porque se acusa supuestamente de que los padres de Marco Rubio perdieron todo durante la época cubana. Justamente aquí los tengo y es una verdadera joya, muy ad hoc al asunto. Déjenme, se los voy a mostrar aquí. Déjenme guardarlo, transferirlo y ponérselo. Vale la pena que me esperen un par de segundos para que se los muestre, porque de aquí viene el trauma. Realmente se los voy a poner aquí encima de esta nota para que ustedes, si se preguntan, bueno, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué? Bueno, aquí tienen ustedes la respuesta. Ahí tienen a Marco Rubio llorando, ¿no? Llorando. El castrismo expropió los bienes a mi familia. Y ahí tienen a Fidel Castro. El caballero tiene razón, lo hicimos. Y bueno, pues desde entonces se ha desatado. Esa es la razón, esa es la causa. Ya sabemos quién es el causante, pero no sabemos todos por qué es la causa. Bueno, ahí la causa. Ahí la causa. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.